Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad también esa institución que forma jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, el fin de semana nos trae muchas noticias que hay que comentar, y nacionales como internacionales. En España, por ejemplo, en España hay la costumbre de los políticos de izquierda principalmente de marcar la derecha y la izquierda, y han hecho como un cliché prácticamente de eso. Y todo el que no es del PSOE es de derecha. Y si usted es de Vox, también es de derecha, pero usted es un extra derecha. Pero no hay de extrema izquierda. Entonces le molesta a la extrema izquierda. Se molesta porque la derecha pacta con la extrema derecha. Entonces, son unas denominaciones. Pero resulta que la izquierda puede pactar con la ultraizquierda. Incluso hasta una izquierda terrorista. Y con terroristas no de izquierda, pero sí nacionalistas, como el caso de los vascos. Pero eso está bien. Es decir, esas alianzas están bien y son democráticas, son progres. Pero la derecha no puede aliarse con la derecha, porque eso es terror, eso es muy mal. Oh, pero venga acá. ¿Y quiénes son los malos? ¿Y quiénes son los buenos? Una forma muy especial de querer juzgar al adversario, al contrario, ideológico. Pero hoy es que hemos conocido los resultados de las elecciones de España. Y la derecha le ha dado lo que se llama una verdadera pela a la izquierda española.
toda esa y sus demás hierbas, porque ahí hay de todo en ese tupido y crecido herbazal político de España, y hay muchísimas mezclas. Están los nacionalistas vascos, los terroristas vascos, es decir, todos aquellos que apoyaban a los etarras, porque hay nacionalistas del País Vasco que no apoyaban ese terrorismo de los etarras. Pero en Cataluña tiene también, son independentistas, o secesionistas, o separatistas. Entonces plantean posiciones tan extremas contra España, porque Cataluña es una república aparte. Una cosa, una absurdidad, porque ¿quién habla catalán en el mundo? Nadie, ahí solamente. Y entonces usted no va a despreciar un mundo que tiene 500, 600 millones de seres humanos que hablan español, para usted entonces independizarse de esos seres humanos y quedarse en una relación de 10 millones de gente o menos de 10 millones de personas que puedan hablar esa lengua. Una cosa prácticamente gastada en Europa. Pero ese es el espectro con el que se maneja la izquierda, todo ese menjurje, como dicen, o todo ese sancocho, para hablar como en términos dominicanos. Pero las elecciones fueron tan contundentes, señores. Podemos, que es la formación política que creó Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias fue un buen emprendedor, pero un mal gestor. Porque fue gente que se dio cuenta con tiempo, porque es un tipo sumamente inteligente, se dieron cuenta que había un cambio, que la sociedad estaba buscando un cambio. Y ellos se montaron en esa ola de protesta, de aquellas, ¿cómo era que se llamaban aquellas protestas? Que se tomó la calle por inconformidad, eran los inconformes, algo así era que se llamaba. Y ese grupo de izquierda, la mayoría profesores de universidades españolas, formaron Podemos, un grupo de izquierda radical. Ya la izquierda española, principalmente la izquierda radical, el Partido Comunista, estaba en declive, a salida de Carrillo, Santiago Carrillo, que era su líder. Pero eso se fue debilitando, el comunismo español se fue debilitando, pero entonces surgieron estos grupos, se montaron en esa ola de los inconformes, y entonces formaron ese grupo de izquierda y tuvieron éxito, porque eso comenzó a crecer y se tenía la impresión de que podían llegar a ser los sustitutos del PSOE. Pero han sido malos gestores y han terminado prácticamente de barrer. En Madrid los borraron al Podemos, según hemos visto los números. Entonces la formación del Partido Popular y Vox, porque Vox es otro partido que aunque sea de extrema derecha, pero ha crecido bárbaramente en España. Y eso es bueno porque ahora le permite negociar con más, diríamos, con más realismo a la derecha de España. Puede negociar con más tranquilidad y quitarse aquellas marcas de que esa ultraderecha de Vox, pero no hablan, repito, de la ultraizquierda de Podemos, por ejemplo. Pero ahora ya Vox convence, porque ha tenido muchos concejales en estas municipales, ha tenido un éxito extraordinario porque ha ganado muchos concejales, más de 1.200 y algo concejales, creo que fue que vi esas notas. Voy a ver las notas que yo tengo por aquí, no recuerdo, pero creo que leí como 1.200 concejales, una cosa que era una formación con muy poca representación en España. Pero la derecha, veo aquí, de 5 comunidades autónomas y 11
de 22 capitales ya había ganado la derecha en España. Más de 800.000 votos supera el PP al PSOE. Es decir, que ha sido un avance extraordinario porque han tenido además la mayoría absoluta en Madrid y algunas más de esas autonomías, pero eso ha obligado entonces a adelantar las elecciones para julio. Y el presidente Pedro Sánchez ha tenido que, bueno, hay que disolver la asamblea. Ese es otro golpe, pero es democracia, porque eso es lo que dice la democracia española. Usted puede pedir adelantar las elecciones, pero se disuelve la asamblea, el parlamento, y se va a elecciones nuevamente. Eso no es una cosa del otro mundo, no es una crisis en España, eso se acostumbra. En el 2011 también creo que hubo que adelantar las elecciones, el señor Zapatero, que es una crisis del mundo occidental, del mundo, prácticamente del mundo. Toda aquella crisis financiera, inmobiliaria, energética, alimentaria, eso fue una cosa de loco. Entonces, ya después de eso en España, después de esa crisis, explotó la crisis política y se llevó de paro el Partido Socialista Obrero Español del poder, el señor Zapatero, que era el presidente del partido y del país, del gobierno, pero perdieron las elecciones del señor Mariano Rajoy, que ganó en forma aplastante, con mayoría absoluta, creo que fueron 173 diputados. Eso fue unas elecciones extraordinarias. Entonces, eso es muy importante porque España es una buena representación de lo que es ese movimiento de derecha que tiene su vigencia, porque Trump es un hombre de esa derecha en Estados Unidos. El propio Bolsonaro fue derrotado por un poco margen de Lula, pero y eso que él porque no supo organizar más sus fuerzas, porque él pudo haber vencido a Lula, pero fue un hombre demasiado inexperto, mal gestor, como dicen también, de la política. Pero la socialdemocracia es un golpe bastante fuerte que sufre con esas elecciones españolas, que lo han mandado prácticamente a la oposición. 28 de 50 capitales de provincias. Eso es bastante. Eso es en España, eso es una derrota aplastante para el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, hay otra nota, vamos a ver qué nota fue que yo vi, de las noticias de Rusia y su guerra. Esa guerra de Rusia en Ucrania, va a ser difícil que Rusia pueda salir por la puerta grande de ahí. Ya eso es una derrota para una superpotencia. Si usted es una superpotencia y usted vende que tiene el ejército, el segundo ejército más poderoso de la tierra, que usted tiene la industria armamentística más sofisticada y que es líder en el mundo en la venta de armas, que su ejército es un ejército muy profesional y probado, con larga experiencia de jornadas militares y que, bueno, son invencibles. Y ese comportamiento que ha tenido Rusia en esa guerra de Ucrania es verdaderamente penoso. Cuando una superpotencia como esta, una potencia con historia, como tiene Rusia, historia de verdad en esa Europa y de todos los años del mundo, y que ese país tenga que apelar a presidiarios y a mercenarios
para ir a hacer una guerra a un país pequeño contra ellos, pero más que un país pequeño contra ellos, un país hermano, porque Ucrania es un país, primero de religión ortodoxa, cristiano ortodoxa, que es la religión de las Rusias, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, y de Serbia y Grecia y esos países que forman parte de esa iglesia de Constantinopla. Entonces, ¿cómo es posible que el régimen ruso, señores, tenga que admitir el jefe de la banda de mercenarios, delincuentes, que ese señor admita que han muerto 20.000 soldados en esas batallas, de una pedanía prácticamente en la guerra, porque ya ese era un pueblo, creo que de 70, 80.000 habitantes, pero ese pueblo ya despoblado, ya se había ido la gente, quedaban algunas gentes viejas que no se quisieron mudar y han permanecido, parece, ahí como zombies en ese, pero es un pueblo ya desierto, desaparecido, increíble. Y que dicen ellos, los rusos, que murieron 20.000 soldados ahí, y que más de la mitad fueron presos, expresidiarios reclutados. Pero y eso es una barbaridad. Pero ¿y cómo un país que se declare potencia puede aceptar esa barbaridad? ¿Cómo es posible que ese país tenga que reclutar presidiarios, gente que por salir de la cárcel, aventurarse, y lo lanzan como carne de cañón? Porque eso se dijo desde el principio, y creo que las agencias de inteligencia de Occidente detectaron, y los mismos ucranianos detectaron, que a esa gente lo enviaban en manadas al frente para que los ucranianos lo mataran, señores, pero con el único fin de identificar la línea de tiros de los ucranianos, y los rusos, entonces, los mercenarios del señor Prigozhin, determinar la línea de tiro de los ucranianos, a ver si ellos entonces podían responderle. Eso es una barbaridad. Pero ¿y cómo es posible que ese régimen tenga seguidores, gente que aplauden a Putin? Yo no puedo entender eso. ¿Cómo es posible que este país se haya desmoronado, esta potencia? Su industria armamentística no vale 2 pesos. Porque ¿quién va a comprar armas rusas ya? Los tanques de guerra, cuando le dan ¿cómo dicen? Con cualquier arma de ese antitanque, lo desarman y explosionan, que parecen granadas, se dispersan estas armas que eran tan exhibidas en las manifestaciones, qué sé yo, y en esos desfiles militares, y estas armas poderosas, hechas añicos en estos combates. Es decir, que Rusia, con lo que ha sufrido nada más con las sanciones, aparte de las muertes y las pérdidas militares, es una derrota, así como se ve esa derrota política de España, del PSOE. Esto es una derrota militar a una potencia que debió sopesar esa situación, porque ¿cómo es posible que tú invadas un país que es un país hermano, por las alianzas políticas, geográficas, militares, Dios mío, para enfrentar a Occidente, sabiendo que iban a tener que enfrentar a Occidente? Porque un régimen y un presidente tan curtido como el señor Putin tenía que entender que Ucrania no iba a pelear esa guerra, no la iba a pelear sola. ¿Y cómo es posible que él no pensara que esas batallas no la iba a ganar solamente contra Ucrania, sino que tenía que pelearla contra Occidente? Porque ya en el 2014 y en el 2008 ya Estados Unidos y la OTAN intervenían
ayudando a Ucrania en la logística, luchando contra la invasión de la bandera falsa rusa, que sabían las agencias norteamericanas y las agencias inglesas y alemanas sabían que los rusos estaban camuflados ayudando a los supuestos rebeldes de la zona este de Ucrania. Usted tenía que medir esas consecuencias y fíjense el atolladero que tiene ese país y el desastre que está prácticamente desahuciado en Occidente y en el mundo. Está Rusia prácticamente desahuciada. Una verdadera vergüenza. Vamos a la pausa y volvemos al patio nuestro entonces para hablar de los problemas locales. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en el país, principalmente desde el área pública, desde el área oficial. Y el gobierno, yo diría que ha sido permisivo con esa situación que se está dando de las mafias oficiales. Continuamente hay denuncias de cosas malas, no voy a decir graves, pero malas, que suceden en el área pública. Y eso van acumulándose, pero no se toman como decisiones firmes dirigidas a acabar esas mafias, que cada día aparecen casos nuevos. Se vio el caso de Supérate. Eso todavía siguen las quejas de que lo están engañando a los beneficiarios de las tarjetas Solidaridad o Supérate, como le llaman. Pero el gobierno no ha podido corregir eso, siendo eso uno de los fallos en que incurre la autoridad, que no pueda controlar las cosas pequeñas, porque eso son cosas todavía relativamente pequeñas cuando vemos lo que ha pasado con lo que se está conociendo en justicia con respecto a la gestión del gobierno de Danilo Medina. Uno sabe que esas son cosas muy graves, que no son las que están sucediendo ahora, porque hay que también tener, como dicen, los pies en la tierra y ser honesto. Pero esas cosas que comienzan pequeñas,
luego se agrandan. Por ejemplo, viene la reelección del presidente Abinader, que nosotros hemos hablado muchas veces de eso aquí. Se vende la reelección sobre la base de la transparencia. Este gobierno ha sido transparente, el presidente es transparente, el presidente es rico, no necesita recursos del Estado. Todo el que meta la mano en las arcas públicas le cortaremos las manos. Hay un conato por allí en Reforma Agraria, unos tipos se quieren quedar con unos terrenos, mira, cancélalos. Y eso está muy bien, pero eso se ve por una gestión de conseguir un segundo periodo. Entonces viene el segundo periodo y viene el caos y todos esos desórdenes. Y esas mafias pequeñas se van, entonces se hacen grandes y terminan como terminó el gobierno de Danilo Medina. Porque el gobierno de Danilo Medina, los primeros 4 años, todo era un discurso de Danilo Medina, hablando de esa transparencia y de la pulcritud y brincando charquitos y nada de corbata y qué sé yo, abrazándose, el beso y el abrazo con la viejita, con el campesino, la mujer rural, etcétera, etcétera. El hombre con la asada. Todo eso era Danilo Medina en el principio y miren después cómo terminó ese desorden. Porque los gobiernos y los funcionarios se dan cuenta que las cosas, si siguen ustedes en esa presión de cerrarle todas las llaves por donde usted pueda lograr algún beneficio, terminan frustrados. Todos esos gobiernos terminan haciendo uso y abuso del uso de los recursos públicos. El gobierno de Hipólito Mejía fue la misma experiencia. Con Antonio Guzmán, la misma experiencia. Salvador de Blanco, la misma experiencia. Balaguer, la misma experiencia. Todo la misma experiencia. Ahora, vimos que hay mafia en educación. Eso no se investigó. Y ahí hay desórdenes ocultos muy grandes. Porque esos se han aireado, pero no se ha actuado. Mafias. ¿Qué otras mafias? En agricultura se denunció que los recursos del ciclón Fiona se robaron muchísimo dinero. Nadie hizo nada. Ética ni miró para allá. Fíjense lo rápido que el presidente mandó a cancelar en Reforma Agraria y que una gente que se cogieron los terrenos de un proyecto agrario en Juanito, en la provincia de San Juan de la Maguana. Y ya el presidente canceló a esos funcionarios que hicieron muchísimos trastrueques ahí, muchísimas cosas raras para quedarse con los terrenos de los parceleros. Pero en agricultura, señores, la venta de permisos que generaron 2 mítines reeleccionistas, eso no se ha podido investigar. Y todo el mundo sabe el desorden que crearon esa venta de permisos y de las importaciones, aquella ley que se creó incluso para traer 167 artículos. ¿A quién le vendieron eso? Pero uno sabe que todo eso fueron negocios, pero el presidente ni mira para allá. No le interesa mirar para agricultura. Que además la falta de planificación y las improvisaciones que hay ahí son tan visibles, son tan de bultos, que se pueden, bueno, le dan en la cara a uno. Y ahí están, no hay planificación con la siembra, sobran por allí, se abundan por aquí, no hay mercadeo, la gente desesperado, que los productores de vegetales de invernadero de Jarabacoa botando la comida porque no la compran. Los vegetales de Constanza perdiéndose porque no tienen mercado. Y entonces es una cosa, pero se importa a lo loco. Y se dan permisos. A lo loco se expiden permisos para buscar que para los mítines o para los propios beneficiarios. Entonces ahí vimos, repito, que con los fondos de Fiona, cheques de 460,000 pesos otorgados de que a parceleros o a personas que le afectó el ciclón en su finca y no recibieron un peso. Y gente sin tierra y sin reclamos, incluso sin haber hecho reclamos, aparecieron beneficiándose de dinero. Pero eso no lo ha investigado Ética.
gubernamental ni nadie ha investigado eso. Eso no pasa. O sea, el presidente está feliz con lo que ha pasado en agricultura. Ahí no ha habido nada, todo está muy bien y eso funciona a la mil maravillas. Y es la peor gestión desde el punto de vista de la planificación que ha tenido ese Ministerio de Agricultura. Mafias. Nosotros decíamos que había una mafia en obra pública, en el departamento legal. Desmontaron esa mafia. Pero ahora hay otra mafia, pero es en el peaje, señores, porque es por donde quiera. Es como hongo que van saliendo las cosas. Resulta que en los semáforos venden, en los peajes en los semáforos no, en los peajes, perdón. En los peajes le venden a las personas que quieren usar el carril de paso rápido. Usted compra tarjetas como si fuera un recargo de un teléfono. Usted recarga su tarjeta que tiene un código y usted tiene en el vidrio de su vehículo, usted tiene que poner esa señal ahí para que el lector del paso rápido lea la imagen y le dé paso. Señores, hay camioneros, hay conductores de todos los tipos de vehículos que roban esas señales. Usted compra 400 pesos para paso rápido y le roban la señal. Entonces aparece usted que un camión de 14 ejes pasa por un peaje que cuesta 500, 400 pesos. Le da paso al camión, el camión anda con la señal suya, el código suyo robado y entonces usted aparece con una deuda de 400 pesos. Cuando usted vuelve a recargar, usted encuentra esa deuda en el peaje, en el paso rápido. Señores, pero ¿y cómo es posible que esté pasando todas esas cosas? Y eso está pasando a diario en los peajes donde usted compra el paso rápido para ese carril. Entonces, ¿cómo es posible que estén pasando tantos detalles? Supérate. ¿Qué más falta por pasar ahí con la tarjeta esa? De todo. En las EDES, ahí ese otro desorden. Porque ahí yo recuerdo que aquellas denuncias que nosotros tuvimos que hacer, señores, el robo que nos hicieron a los consumidores, un robo promovido por la misma gerencia de las EDES. Es decir, si un edificio consumía 4, 5 mil o 6 mil pesos mensuales de energía eléctrica, aparecía con 19 mil pesos, un robo. Nunca le devolvieron a nadie nada y fue un robo tan evidente que la propia presidencia de la República tuvo que parar los aumentos que habían, unos aumentos que estaban programados en aquel pacto eléctrico. Pero hubo que suspenderlo porque a través de esos aumentos no estaban expoliando a los usuarios. Un robo, pero un robo como se dice, sin máscara. Con el ladrón a plena luz del día, con el rostro descubierto, sin máscara, robándonos el dinero. Y el gobierno tuvo que aguantar aquello. Pero esos son mafias que pasan en esas. Pero ahora yo creo que hasta con los alambres dicen que hay unas mafias también en las EDES. Imagínense en las lecturas o en la compra. Yo me imagino la mafia que hay aquí en esa compra de energía a los que la producen, a los productores de energía. ¿Quién controla ese consumo, esa venta que le hacen los productores a la distribución que es las EDES, con este desorden que hay ahí? Bueno, entonces vamos a ver por dónde hay más mafia, porque yo he estado en Supérate, los comedores económicos, eso denunciamos nosotros, unas compras que se hacen, una cosa de loco, en el plan social. Entonces, además de eso, con los permisos de importación hablamos de eso ya. Las mafias de Fiona para los pagos por los daños. Pero hay otra que yo sé que eso tendrá que explotar.
La compañía que gane la licitación del ámbar, de la carretera del ámbar a Puerto Plata, Santiago, Puerto Plata. La circunvalación tiene creo que son 2 estaciones de peaje, creo que son 2. Pero hay una de ellas que se la van a adjudicar por 40 años a la compañía que gane y ya probablemente se sepa cuál es la compañía que va a ganar la licitación. Ese peaje va a tener 40 años porque esa es la concesión de la APP que le van a hacer a la compañía que gane. Entonces el Estado, además de eso, va a repartir, le va a regalar 20 millones de dólares al que gane. Pero además le va a dar los terrenos de Bergantín, que me imagino que son terrenos que pertenecieron al ingenio Montellano. Probablemente sean esos terrenos que se le están cediendo a la compañía que va a instalar el proyecto turístico de Bergantín. Vaya usted a ver. Que van a invertir 400 millones de dólares, pero el Estado está poniendo aquello. Pero yo no entiendo por dónde que nosotros vamos. ¿Y por qué no se vende eso? Porque yo recuerdo que el Banco Central tenía eso, vendían unos terrenos que se le pasó del CEA, le vendió al Banco Central, le cedió esa tierra, pero el Banco Central le pagó su dinero al CEA, recuerdo. Entonces el Banco Central podía vender esos terrenos, utilizarlos para las áreas turísticas, en la zona de Playa Dorada, qué sé yo. Pero Bergantín, los terrenos los aporta el gobierno, más 20 millones de dólares y más el peaje de la circunvalación, que es de donde va a despegar la carretera. O sea, ¿por qué la carretera nueva? ¿Por qué el que construya la carretera nueva hay que darle un peaje que ya está hecho de una carretera que no la construyó esa compañía, que no ha puesto un peso en esa carretera? ¿Quién va a arreglar esa carretera mañana cuando se dañe? Porque se supone que los peajes son para rehabilitar las carreteras donde están instalados. Y si ese peaje que está instalado en esa avenida de circunvalación de Santiago, ese dinero lo va a retener la compañía que haga la carretera El Ámbar, entonces ¿quién va a reconstruir cuando haya que arreglar la circunvalación? El gobierno. Entonces esas son cosas que están planeadas como para solo beneficiar a alguien. Y es bueno que aclaren esas cosas para que después no aleguen que son críticas injustas que se le hacen a esos proyectos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse?
No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en el plano político local estamos viendo una de las situaciones más serias y más difíciles que ha tenido que pasar un partido político en la República Dominicana. El PRD, por ejemplo, ha tenido una crisis serísima, igual que el PRCC, partidos fueron tradicionales, y han ido extinguiéndose, pero es difícil morir. Los partidos se resisten a morir, pero mueren, porque no hay forma de evitar esa muerte. Y aquí lo hemos vivido también. Unión Cívica Nacional fue un caso, el PRCC viejo, el Partido Social Cristiano y varios partidos más que fueron también, que no, aunque no tuvieron mucho el 14 de junio, y fueron agrupaciones también que tuvieron participación alta en los procesos políticos electorales, pero fueron muriendo. Pero se resisten a morir el PRCC, el PLD. Están vivos, el PRD, están vivos, porque el mismo sistema de financiación de los partidos políticos le permite manejarse. Pero si esos partidos estuvieran a merced de las contribuciones de los propios dirigentes, que tengan que sacar de su bolsillo y darle dinero a la cierta militancia y cuadro para mantener viva la organización, esos partidos ya hubieran desaparecido. No han desaparecido porque el Estado los protege. El PRD se ve que es un partido que está en una situación también ya que quizás esa fortuna que resiste hasta el dispendio tal vez de Miguel Vargas pueda mantener ese partido, y entonces, bueno, pues seguirá el PRD ahí. Pero el Partido de la Liberación Dominicana, que hemos visto aquella oligarquía de masa tipo el PRD, y esta fue más poderosa que la del PRD, porque gobernó 20 años. El PRD, a pesar de su masificación, de esa cantidad enorme, porque fíjense que todos esos partidos nacieron de ahí. El PLD nació del PRD. Y el PRD no alcanzó ese nivel de fuerza política que alcanzó el PLD por su ejecutoria de 20 años de poder ininterrumpido, o interrumpido en un periodo, pero un periodo breve que fue como para coger impulso, como dicen, 2000-2004. El PRD lo tuvo con intermitencia, gobernó 8 años, con dificultades internas terribles, que era como si hubiera sido también la misma oposición, y luego 14 años tuvieron entonces fuera del poder, volvieron para volver 20 años más. Entonces es un partido que sufrió mucho, o ha sufrido mucho, el PRD y el PRM ahora, que está en una experiencia nueva. Pero el PLD se consolidó como una maquinaria electoral extraordinaria, un partido organizado, con buenos liderazgos y todo, pero la ambición personal, el resentimiento destruyó ese partido, y ese partido hoy está en su crisis histórica peor, el PLD. Y hay una conspiración que yo no sé, el único que tal vez no se da cuenta de ella es el propio Abel Martínez, que quiso ser como pudo cualquier militante de ese partido, ante el vacío de liderazgo que había ahí, quiso llenarlo y participar. Yo creo que eso estaba bien, que él aspirara a ser candidato de ese partido, Abel Martínez. Pero ese partido estaba sentenciado a sufrir un vaciamiento por la situación de quien se fue de ese partido, fue un pilar esencial de ese partido. Es su corazón, es como si a usted le saque el corazón a un órgano, usted lo debilita totalmente, que va a morir.
Porque ese partido tuvo un liderazgo consolidado en la figura de Leonel Fernández. Eso lo sabe todo el mundo, que Leonel Fernández era el verdadero talismán del PLD. Sus triunfos se le debían a Leonel Fernández, no a Danilo Medina, no a Leonel Fernández, pero Danilo Medina no era más que se puede decir, hay un alátere ahí de Leonel Fernández, aunque fuera un trabajador político y todo, pero el liderazgo de ese partido lo hizo Leonel Fernández Reina, porque le tocó gobernar bien, le tocó gobernar, pero le tocó gobernar con destreza, le tocó gobernar a Leonel Fernández con aplomo, porque pudo identificar lo que había nuevo, la trascendencia nueva social que tenía el poder, y ya todo aquel modernismo y todo eso lo aprovechó Leonel Fernández, y prueba de ello es esto que yo veo aquí. ¿Por qué Leonel Fernández tiene ese liderazgo? ¿Por qué es el atractivo? ¿Por qué tiene ese peso electoral su candidatura? Que el PLD tiene que sopesar eso. Miren ahí, se gradúan 288 técnicos superiores. Esto fue el Nacional de ayer domingo. ¿Dónde? En el instituto que está en San Luis, creado por Leonel Fernández, el Community College. 288 jóvenes técnicos graduados de ahí. Ahí está. ¿Quién creó esa institución? Leonel Fernández. O sea, ese es el liderazgo, esos son los jóvenes. Por eso es que la encuesta de Penn, de Mark Penn, dice que los jóvenes favorecen a Leonel Fernández. ¿Por qué? Por eso. Pero eso es lo que consolidan esos liderazgos. Entonces el peso electoral por la experiencia de Leonel Fernández, decíamos nosotros el viernes, que con una dosis mínima de realismo, su oficio es presidente de la República. Entonces, esa es la persona que se ha ido del PLD, que con su relevancia y el peso electoral de su propia figura política, tiene que debilitar ese partido y lo va a llevar más. Un partido cuestionado, prácticamente en estado de acusación total, con varios casos, diríamos, super casos de corrupción. Nosotros siempre dijimos aquí que el PLD le iba a ser muy difícil sostenerse como organización política ante el avance que iba a tener la presencia de un Leonel Fernández como atractivo electoral ante una masa que nada más supo votar por Leonel Fernández y que era convocado y que era además estimulado por ese discurso vivo de Leonel Fernández. Entonces, hoy vemos esta ilusión y toda esta, muchas veces hasta que hablan con prepotencia, gente que son verdaderos vicarios de Danilo Medina. El pobre Abel, yo le digo así porque no ha tenido la visión de que en ese partido no interesa que él pueda alzar su nombre a una posición de liderazgo, porque sería retar en el liderazgo al propio Danilo Medina, que es el depositario de lo que queda ahí. Esa salida del señor Francisco Javier, eso es una maniobra interna de esos vicarios, y ese que le nombraron ahora es peor. El que le nombran como jefe de campaña es peor, porque ese, además de altanero, no es confiable, porque es un vicario de Danilo Medina también, el señor Rodríguez Marchena, que con una experiencia tan mala como la que tuvo ahí, donde incluso luce como su gestión luce perdonada, porque ni siquiera se auditó, y con todos los encontronazos que tuvo ese gobierno de Danilo Medina con la prensa y con muchos comunicadores, ¿a dónde va a llegar Abel Martínez con ese señor acompañándolo? Eso es una traición montada como quiera. Bueno, yo no sé si querían más datos, porque a veces, como dice el doctor Castillo, la mano de Dios aparece, como dice, en el espacio o en el cuadro. Danilo Medina declara
que un 35% de los PLDistas votaría por Leonel Fernández. Pero por Dios, ¿y qué es lo que ese señor está diciendo? ¿Qué está diciendo Danilo Medina? Que el PLD en unas elecciones nacionales va a quedar en tercer lugar. Porque si van a votar un 35%, ¿por qué no dice que al revés, que de la gente de la fuerza van a votar por el PLD? Porque el PLD es el partido, según ellos, estos ilusos, o estos mentirosos, o gente que está participando en una traición al propio Abel Martínez, porque, repito, ¿le interesa a Danilo Medina que surja otro liderazgo ahí? Danilo Medina surgió como líder en ese partido, con lo que queda de ese partido, porque Leonel Fernández fue, diríamos, ingenuo. Si hubiera copiado a Balaguer en ese aspecto, o a Maquiavelo, no deja pasar a Danilo Medina para que no le disputara su liderazgo. Al final, miren dónde terminó todo aquello. Porque usted no puede suplantar un liderazgo sobre la base de que tengo el poder ahora, porque cuando se pierde el poder usted perdió todo y ahí está el ejemplo. ¿Qué tiene hoy? Tienen un partido en vaciamiento total. El PLD es un partido que está en una situación sumamente difícil. Y esa confesión de Danilo Medina, lo que quiere decir que el que está segundo es Leonel Fernández. Que Luis tiene 47 según Marpen, que es una empresa, hemos dicho que hace su sondeo y más o menos serio, porque ha tenido ya experiencia de trabajos anteriores que han sido considerados creíbles. Pero a veces hay que escuchar la ranchera, aquel arriero de la ranchera que decía que, ¿cómo que dice esa canción mexicana del carretero? De que nunca los de adelante van tan bien si los de atrás corren bien, o si que no hay que llegar primero sino saber llegar. Creo que así es que dice esa ranchera mexicana. Y que el carretero o el arriero menciona como que hay que saber, o sea, como que nunca yo creo que hay un refrán que dice que nunca los de atrás, los de adelante van bien si los de atrás corren bien, algo así, no recuerdo. Pero sí sé que esa canción, esa ranchera dice que no solamente hay que llegar primero o ir delante, sino saber llegar. Entonces, no han sabido llegar ni van a saber llegar porque, repito, ese peso que tiene esa candidatura de Leonel Fernández va a estar haciéndole sombra a ese partido. Ese partido en su cúpula está preocupado por Leonel Fernández y preocupado por los acosos que le ha hecho el gobierno o el Ministerio Público. Pero esa gente no está informada en que ese partido se pueda sostener sobre la base de las elecciones, porque que no tiene ya eso, lo que queda ahí, señores. Lo que queda ahí está atado a un hilo. A medida que vaya pasando el tiempo y se fortalezca Leonel Fernández, la gente que queda en ese PLD viendo ya un fracaso de una candidatura que está hecha pedazos, que ya no tiene salvamento esa candidatura de Abel Martínez, porque ¿quién le va a dar dinero, por ejemplo, a Abel Martínez para sostener esa candidatura? Nadie le va a dar dinero, el dinero que da el gobierno no alcanza. Entonces el dinero se lo dan al que tiene posibilidades de ganar. Leonel Fernández no es que está tan bien punteado según esa encuesta, pero tiene un ambiente favorable para crecer. El gobierno de Luis Abinader es un gobierno que se ha derramado dando en la dádiva y no ha podido llegar al 51, es decir, no gana en primera vuelta. Ya no gana en primera vuelta, sin esos datos puede ganar en primera vuelta porque falta tiempo de trabajo. Pero si en todo lo que se ha regalado y no se llega a un 50+1, la posibilidad para el que está segundo, que tiene un 20 o un 19 según esa encuesta, que tiene ese campo minado, pero minado de votos para tú crecer y sacar de ahí, le es más fácil a ese partido de Leonel Fernández
captar votos del PLD que al gobierno captarlo del propio PLD. Le es más difícil. Entonces, ese partido, el Partido de la Liberación Dominicana, esa declaración de Danilo Medina es para que Abel entienda que ya el propio Danilo Medina es consciente que el PLD es un partido de tercera posición, que va a tener que luchar ahora en estas municipales probablemente, y que esas decisiones o esas declaraciones del propio Abel tienen que ser así, y la de cierta cúpula tiene que ser, qué sé yo, tienen que ser por lo menos coherente con la misma línea del partido, de que ellos no se van a ir aliando a partidos como la Fuerza del Pueblo, que no necesitan esa alianza, que ese partido está fuerte, que no hay que hablar de alianzas municipales, pero todo el mundo sabe aquí que la alianza la va a haber, no porque quiera la cúpula o no, porque eso lo van a decidir los mismos pueblos, los mismos candidatos. El que tenga más fuerza votará probablemente, le será sumado el voto minoritario. Porque en los pueblos todo el mundo se conoce y saben cómo es que se tiene que ir a votar, porque eso lo saben todos los que están en el pueblo. Si usted no tiene una buena estructura para sostener una candidatura, usted se tiene que retirar, porque usted no tiene quien le cuide el voto. Y si el PLD no tiene ni los recursos, ni tiene el ánimo, señores, y los cuadros necesarios para cuidar esas elecciones, nadie va a invertir en una candidatura para perder su dinero, a menos que sea alguien que quiera lavar ese dinero. Ya eso es otra cosa. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.